fortalecer, que nos pueda dar luz acerca de los tiempos que vivimos y de la tarea que Dios nos ha dado como iglesia en este tiempo de la humanidad, ¿no? La vida del hombre, la historia del hombre, en la línea del tiempo, Dios siempre tuvo una generación presente que tuvo una tarea específica para hacer de eslabón a la próxima generación. Y estamos en este punto donde estamos, a nosotros, a nuestra generación, nos tocó ser la generación protagonista de los tiempos de pandemia, de guerras biológicas, ser parte de la iglesia que sobrevive sin reunirse. Se contarán en los libros de historia de nosotros, hablarán los cristianos, los ministros, de cómo nosotros, los cristianos de esta generación, cuidamos el Evangelio, lo protegimos al Evangelio y lo pudimos heredar y legar a las próximas generaciones. Si usted está ahí, yo le voy a pedir que oremos al Señor, porque esta responsabilidad es realmente tremenda. Es tremenda porque nos ha llegado a nosotros el Evangelio por la valentía, el compromiso de las generaciones que nos precedieron, hombres, mujeres de Dios, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, que dieron su vida para que a nosotros nos llegase el Evangelio. Y resulta que ahora este Evangelio está aquí en una mutación, en un cambio, en una transformación, en una reforma. Anoche escuchaba al apóstol Ronnie y nos hablaba de una guerra espiritual cibernética, una guerra espiritual que se pelea en el ciberespacio, que se pelea en el Facebook, que se pelea en el YouTube, que se pelea. La palabra está siendo predicada como nunca antes ha sido predicada, y esto es un cambio de paradigma. El paradigma de que yo esté aquí en esta mañana, en el privilegio que me ha dado el Señor de ser portador de la palabra, y que usted esté en su casa con la Biblia, con el mate, recibiendo la palabra de Dios. Son privilegios que Dios nos ha dado. Por lo tanto, como todo lo que hacemos y lo que hagamos para Dios va precedido de oración. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Le invito que usted ponga su cuerpo en posición de oración y que juntos podamos clamar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a clamar ahora en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y si usted quiere, también ore por mi persona, para que de mi boca salgan palabras de Dios, para que de mi boca en esta mañana Dios pueda hablarte como me ha hablado por tu boca a través de tu predicación. Vamos a orar y vamos a clamar en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por este inmenso privilegio que tenemos de servirte, por este tremendo privilegio que tenemos de ser hoy los guardianes de tu palabra, de ser el privilegio de ser los guardianes y los que nos toca preservar el Evangelio en la historia de la humanidad. Señor, te pedimos en esta mañana la valentía, la sabiduría, la luz de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, para no claudicar día a día, y que este tipo de proyectos como Argentina te bendecimos se multipliquen en todos los colores y de todas las formas, para que tu palabra no deje de ser predicada, tu palabra corra por las redes sociales, por todos los medios posibles. Dios, bendecimos la vida de la iglesia, te damos gracias por la vida del apóstol Ronnie, te damos gracias por la vida de todos los equipos que están conformando la Argentina, la red en la Argentina. Te doy gracias, Dios, por la vida de la familia, de los hijos, los hermanos que siguen creyendo que somos la iglesia y que estamos
que tenemos la obligación de ser casa de Dios, baluarte, escudo, tu columna en la tierra. Padre mío, Dios mío, te damos gracias en el nombre de Jesús y danos sabiduría para comprender tu palabra, para entender los misterios escondidos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo me voy a sentar para estar más cómodo. Le aviso acá al camarógrafo para que nos vamos a poner en posición de casa y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 13. Vamos a ir a la palabra de Dios. Este mensaje se llama transferencia divina y preguntaba yo acerca de, cuál es la línea para predicar. Le preguntaba al apóstol Miriam y él me decía, vamos a hablar el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. Sé que puede haber gente que esté escuchando, que están por primera vez, otros no tanto, pero bueno, la palabra de Dios tiene esa condición, que es tan nutritiva, que es para el nuevo, para el viejo, para los que sabemos y para los que no saben. Transferencia divina, y si usted quiere ponerle un subtítulo entre paréntesis, palabra y poder. Palabra y poder. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 13, y el apóstol Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este mensaje se llama transferencia divina porque allí la palabra trasladado, vuelvo a leerlo, Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado es la palabra griega, es casi impronunciable para nosotros, pero es algo como midsestimi. Es med-sistemi. M-E-D de médico, system, como si fuera de sistema, ¿no? Y significa transferir. Eso es lo que quiero llevarlo, ¿no? Esa palabra significa transferir. Entonces, si nosotros aplicamos el significado correcto, deberíamos de leerlo de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y transferido al reino de su amado Hijo. Es decir, ¿qué es la predicación del Evangelio? Y vamos a ir aclarando punto por punto. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena noticia de salvación. La salvación es Cristo. La salvación es Cristo porque el mismo nombre, Jesús, significa Salvador del mundo. Entonces, recibir la salvación es recibir a Cristo. Cristo es la salvación. Cristo es la vida eterna. Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena noticia. Hay remedio para tu alma. No es necesario que te mueras y que tu alma se vaya al infierno. No es necesario que vivas en esta tierra como en el infierno. No hace falta, no es necesario. Cristo es la solución. Cristo es la buena noticia. Se puede vivir en la tierra como en el cielo y se puede vivir en el cielo eternamente, en la eternidad, cuando nos toque trascender de esta tierra. Entonces, el Evangelio, la predicación del Evangelio, no es bajo ningún punto de vista un cambio de religión. La mayoría de las personas, cuando usted le comenta, estoy escuchando un predicador, antes cuando nos podíamos congregar, ¿no? Antes la gente se cambiaba de iglesia y tenía que cambiar de locación geográfica, de zona, gastaba más nafta, ahora es un like y se cambia de predicador. Y creo que esa es la verdadera prueba de quiénes son los hijos de la casa y quiénes no son los hijos del ministerio, ¿verdad? Pero el trasladarse, la transferencia es la idea del Evangelio. Evangelio no es un cambio de religión, porque el Señor Jesucristo no vino al mundo a morir en la cruz para inaugurar la religión evangélica, la religión católica. El Señor Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz para que el hombre tuviera el camino abierto para volver al Padre, para que el Padre tuviera acceso nuevamente al hombre. Jesús
es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Él vino a llevarnos de vuelta a paternidad. Él nos llevó de nuevo a ser hijos de Dios. Entonces, el punto está en que si usted está escuchando y está con el prejuicio de que me voy a cambiar de religión, la idea no es que usted se cambie de religión, porque las religiones son todas dañinas. La palabra religión viene de la palabra latina, religare. Y religar es el intento humano de meter a alguien a algo, de atarlo a algo. Yo no estoy intentando de ligarte a un pensamiento, a un dogma, a una religión. Lo que yo estoy diciendo es que todos los hombres y mujeres, cuando vivimos sin Dios, estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y recibir a Cristo en nuestro corazón significa ser transferido, trasladado de tinieblas a luz, de muerte a vida. La importancia de que usted reciba el Evangelio no radica en las cuestiones que son superficiales, dérmicas, costumbres, tradición. Es que usted sepa que recibir a Cristo o no es la diferencia en permanecer en tinieblas o ser transferido a luz. El Evangelio es el móvil que te transfiere. Es decir, a ver, yo quiero ir de Argentina a Costa Rica. Para ser transferido de Argentina a Costa Rica, el medio para llegar es un avión. Para pasar de tinieblas a luz, el medio es el Evangelio. Es la palabra, la predicación, es Cristo. Esta palabra que está siendo predicada, que estoy dándote, que te estoy compartiendo, puede ser la diferencia entre que sigas viviendo en tinieblas a que vivas en luz. Que seas transferido de un lugar a otro. Cuando vivíamos en tinieblas, vivíamos bajo maldición. Pero fuimos transferidos a Cristo, al reino de su amado Hijo, dice Colosenses, capítulo 1, verso 13. Y en el reino de su amado Hijo podemos vivir bajo bendición. Bendición no es un saludo, es una cobertura espiritual sobre nuestras vidas a causa de la transferencia que hemos recibido. Gálatas, capítulo 1:13, dice Gálatas que 3:13, perdón. Gálatas dice que Cristo muere en la cruz para cancelar la maldición de muerte de la ley que había sobre nosotros, pero también Cristo muere por un segundo motivo en la cruz, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Entonces, esa bendición que nos alcanza es una cobertura, es un paraguas espiritual, un techo, un toldo espiritual que te cubre bajo nueva locación llamado el reino de su amado Hijo. Entonces usted entiende por qué hay gente buena que le va mal, porque no alcanza con ser bueno, alcanza con tener fe, levantar la mano, creer con el corazón que Cristo murió en la cruz para producir esa transferencia y recibirlo en el corazón con fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9. Entonces, vamos a partir de este punto, transferencia de vida, palabra y poder. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque estamos interesados en que usted sea transferido de tinieblas a luz, que usted sea transferido de la potestad, la autoridad del diablo al reino de su amado Hijo, que el diablo no siga jugando con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tu salud, con tu finanza, con tu empresa, con tu cabeza, tu alma, como el gato juega con el ratón, sino que seas libre de la potestad de las tinieblas, que quedes bajo el amparo, la cobertura, que sea transferido a un punto donde serás libre de tinieblas, libre de la potestad de Satanás, libre de la muerte. Mire, la iglesia de Jesucristo es la única institución en la tierra que tiene el poder para resolverte la muerte. El Señor Jesús dijo,
las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué la iglesia puede bendecir a Argentina y a todas las naciones del mundo y a los 5 continentes? Porque es la única institución en la tierra que tiene el poder de transferirte de tinieblas a luz, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. No lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer un escribano, no lo puede hacer un juez, no lo puede hacer un médico, no lo puede hacer un contador, no lo puede hacer un político, no lo puede hacer un científico. El único organismo, la única institución y los únicos ministros que tenemos. Mire, los ministros del Evangelio somos tan ministros como los ministros de las naciones, de los hombres. Pero nuestro poder y nuestra autoridad está en que nosotros podemos definir la eternidad y el presente de las personas, el destino eterno de tu alma y la calidad de vida aquí en la tierra. Yo esta mañana te hablo desde la conciencia de la autoridad que Dios nos ha delegado como ministros de su evangelio. Nosotros estamos haciendo como la gestoría, donde se hace la transferencia de los vehículos de un dueño a otro. Cada vez que un predicador se para en la cámara y te dé la palabra, usted tiene que saber que usted está en una escribanía celestial y quien te está hablando es un ministro constituido por Dios, porque la Biblia dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los ministros de Dios hemos sido constituidos para, ¿sabe qué?, para producir la transferencia de tinieblas a luz, de la potestad del diablo al reino de su amado Hijo. Esa es la iglesia consciente de su poder. Nosotros no predicamos para entretener, no estamos acá para llenar tu día y que usted tenga una hora de diversión y de esparcimiento bíblico. Esto define eternidad, y si usted ya fue trasladado es para que usted permanezca en el reino del amado Hijo y no se desligue de Cristo y termine perdiéndose. ¿Salvación se pierde de parte de Dios? No, de parte de nosotros sí. El apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ese texto significa que, mire, si nosotros, hago un ejercicio, tome una rosa, una flor de papel y póngala en la mesa y al lado coloque una flor natural. Y dentro de una semana usted vuelva y fíjese, la rosa o la flor de papel va a estar igual como usted la dejó. Pero la natural se va a marchitar, se va a secar. ¿Por qué cambió el estado? Porque la natural tiene vida, la otra es artificial. Entonces Cristo no es una cosa, Cristo es Dios, es persona y vive dentro mío. ¿Cómo escaparé si yo descuido? Yo sembré, dice el apóstol Pablo, Apolo regó. Cristo es una persona. Cristo en mí crece, madura. Cristo en mí se manifiesta por el poder de la palabra, la oración, la adoración. Si usted ya fue trasladado, persevere en la doctrina, persevere en la comunión, persevere en la oración, persevere en el partimiento del pan cada vez que su pastor, su apóstol, a compartir la mesa del Señor, del pan y la copa. Hágalo. El evangelio no es entretenimiento gospel, es el poder de transferir una persona de un estado a otro. En el evangelio según San Juan capítulo 3 cuenta que una noche Jesús, estando con sus discípulos, de repente es sorprendido porque aparece en medio de ellos un tal Nicodemo, principal de los fariseos, un maestro de la ley. Y dice la palabra de Dios que Nicodemo le hace un planteo a Jesús. El planteo que le hace Nicodemo ha pasado casi desapercibido por generaciones de predicadores. Nicodemo le dice, sabemos que eres un maestro de Dios porque haces cosas que otros no pueden hacer. Y la pregunta que yo me hago,
¿Cuáles eran las señales que Jesús podía hacer que otros no podían hacer? Teniendo en cuenta que los otros eran los maestros, los fariseos, los escribas, los saduceos. ¿Qué era lo que Jesús hacía que los maestros de la Torá no podían hacer? Era la transformación de vida. Era la transformación de la existencia de las personas. Era la transferencia de tinieblas a luz. La transferencia de la potestad de Satanás al reino de Dios. Cuando Jesús predicaba, la vida de las personas era transformada. Cuando Jesús le dijo que se fueran, ¿sabe qué dijo Pedro? ¿Y a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Es decir, mientras los maestros de la ley tenían palabras muertas, religiosas, llenas de conocimiento, Jesús, su palabra eran de vida, porque las palabras de Dios producían una transferencia espiritual de una locación a otra. Y eso es donde nosotros tenemos que hacer el énfasis. Jesús le dijo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora definamos qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mire, Jesús lo definió. Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que es el reino? Hágase tu voluntad, Señor. Padre, aquí en la tierra como en el cielo. O en el cielo como aquí en la tierra, como usted quiera. Jesús le dice, ¿querés que la voluntad de mi Padre sea hecha aquí en la tierra como en el cielo en tu vida? ¿Querés que la voluntad de mi Padre en el cielo sea hecha en la tierra en tu vida, Nicodemo? Sí, tenés que nacer del agua y del espíritu. Ahora, agua y espíritu, ¿qué es? Agua es la palabra de Dios. ¿Y dónde yo me baso? ¿Cuál es mi fundamento para decirte que el agua es la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios tiene un poder de partir, de romper, de producir un tajo, de producir una rotura, de producir una apertura. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Usted ya lo ha leído, pero esta mañana Dios nos va a dar a todos un poco más de entendimiento. Porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, si vos querés entrar en el reino, si vos querés que la voluntad del Padre sea hecha en tu vida aquí en la tierra como el cielo en tu vida, debes nacer del agua? El agua es la palabra. ¿Por qué el agua es la palabra? Porque la palabra tiene el poder de producir una apertura en tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos enseña que el hombre es tripartito. El hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. El hombre fue creado, mire, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre es espíritu, alma y cuerpo. La palabra produce algo. La palabra entra por el oído y te parte el cuerpo. La coyuntura, los tuétanos, habla del cuerpo. Segundo, parte el alma. Va produciendo una apertura y llega al espíritu y lo dispone. La palabra produce esa apertura. Las personas cuando están escuchando ahora y tal vez están llorando con lágrimas en los ojos. Muchos están ahora escuchando y tal vez están entendiendo por qué les gusta tanto. Tal vez están escuchando por segunda o tercera vez y ahora están entendiendo por qué les gusta escuchar. Porque la palabra tiene el poder de hacer una apertura en tu carne, una apertura en tu alma y exponer tu espíritu. Así como abrir un durazno. Si quiero llegar al carozo, tengo que cortar la cáscara. Tengo que es la carne, sería el cuerpo, la pulpa, que es el alma, y de repente abro y ahí está el carozo expuesto, es el espíritu. Tu espíritu es expuesto por la apertura de la palabra, pero eso no es porque sí, tiene una finalidad. La finalidad es, Jesús dice, si no nace del agua, la palabra que corta y hace la apertura, pero dice, y del espíritu,
Está hablando de la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17, y escuche bien lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, la palabra de Dios produce la palabra del ser humano y deja el espíritu expuesto, listo para que el Espíritu de Dios pueda entrar en él y hacerse uno. El que se une al Señor no es una carne, no es un alma, es un espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces la predicación del Evangelio no es solamente con la pericia de la palabra, sino con unción del Espíritu Santo, para que en este mismo instante que te estoy predicando, mientras la palabra va produciendo apertura en tu mundo carnal, en tu mundo emocional, el Espíritu Santo va ingresando y se va amalgamando. Y ya no puedes llegar a un punto de hablar del Espíritu Santo y del Espíritu mío, porque se unen. Es una masa homogénea, se hacen uno solo. Y esa amalgama, esa masa homogénea, se llama nuevo hombre, el hombre espiritual, el Hijo de Dios. Allí hay algo que prendió adentro. Entonces, ¿sabe qué? La predicación del Evangelio no es solamente que usted se prepare teológicamente para un Facebook Live o para un YouTube Live y hacer una exposición de pensamientos y de cosas así finuchis, sino que cuando hables algo pase en la gente, algo se les mueva por dentro. Decirle, Señor, yo no quiero ser un predicador de palabras vacías. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, 1 Corintios capítulo 2, verso 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Es decir, la transferencia divina de tinieblas a luz, de muerte a vida, de la autoridad de Satanás al reino de su amado Hijo, se produce por la predicación de la palabra, que es el agua, la espada que parte y abre todo, pero con la demostración del Espíritu. No se trata de ser elocuente, se trata de estar ungido. Se trata de cargar la vida de Dios en tus palabras, por sencillas que sean. Pedro era un hombre que era del vulgo, no tenía letra, era un pescador, para muchos era un bruto. Pero ¿sabe qué? Después que el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, el bruto del vulgo tenía su boca ungida con el poder del Espíritu, y con 2 sermones, 8,000 personas se convirtieron al Señor. Lo que usted necesita no es más conocimiento, lo que necesita es conocimiento y unción, es palabra y poder, porque el mensaje expresado con palabra y poder es lo que produce la transferencia. Si no hay palabra y poder juntos, no hay transferencia. No se produce la transferencia de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Oh, sí, mire, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando esta mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está trasladando a tu vida. ¿Sabe qué? Si usted escucha por primera vez, levante su mano y confiese con su boca: yo creo, Jesús, que moriste por mí en la cruz, te pido perdón por mis pecados, límpiame con tu sangre, declaro que eres el Señor de mi vida. Y usted hoy ya está en luz, hoy usted ya está empoderado, usted ya está listo para romper con todo lo que lo ha agobiado. Si usted ya es cristiano y usted ya está en el reino de su amado Hijo, levante su mano y diga: Señor, yo no quiero pasar un día de mi vida, yo no quiero ser un predicador elocuente. No, mire, la Biblia dice que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan poder, pero para nosotros, los judíos señales, pero para nosotros Cristo es poder.
Cristo es poder, ¿qué significa? Que Cristo es el poder de la transferencia, de la verdadera transformación de vida. En Cristo nosotros no buscamos ni sabiduría ni señales. No andamos en el evangelio del misticismo, ni andamos en el evangelio del mentalismo, del raciocinio griego, del piquito de oro griego. No estamos en el evangelio de la mística, de las señales, sacando el vellón, trayendo el vellón, si Dios sale el sol, si no se, si el canario se pone verde. No, nosotros, Cristo es poder de Dios. Palabra que trae apertura, espíritu que une, vida transformadora, transferencia, cambiar a la gente. ¿Sabe qué? El conocimiento de este principio te va a llenar de pasión por predicar el evangelio. Pero predicarlo de la manera que Dios dice, con la carga que Dios dice. Palabra y poder. No estoy interesado en que te cambies de religión, sino que cambies que sea transferido, trasladado de tu locación espiritual, porque puedes ser buena persona, inteligente, hasta puedes ser rico, pero para Dios es un pobre desventurado como los de la iglesia de la Odisea. Puedes estar confiando en tu riqueza. Yo confío en mi Dios, en el Dios creador de todas las cosas. Él nos sostendrá. De alguna manera nos sostendrá. La vida de nosotros, la vida de la iglesia cambió, la vida de ministros cambió. Toda nuestra plataforma de vida fue transformada. Hoy todo se tambaleó en nuestras vidas, pero estamos creyendo, y yo creo y sigo hacia adelante porque nací para esto. Dios me trajo a la tierra para, mire, como generación yo no voy a defraudar a los viejos pastores que me ungieron y me pusieron en el ministerio. No voy a defraudar a los hombres y mujeres que dieron la vida. Vamos a seguir adelante hasta la última gota de sangre. Lo vamos a dar. Pero ¿sabe qué? No lo vamos a dar por números de miembros, sino por transferencia. Hoy, si uno se arrepintiese, el cielo está de fiesta, los ángeles están de fiesta. Si en esta hora hubiese uno que se reconcilie con el Señor. Hay mucha gente que ha estado preguntando, ¿y por qué yo tengo que estar en la iglesia? ¿Por qué yo tengo que estar? Porque claro, si a usted la gente le hace creer que la iglesia es la guardería del cielo, entonces es aburrido. Entonces decir, mire, si yo me tengo que arrepentir y ser buenito hasta que me muera, eso es el evangelio. La gente detesta el evangelio, se aburre. Entonces la gente piensa, mira, más vale le voy a dar al pecado como rengo a la muleta. Total, el último día en terapia intensiva digo, Señor, perdón, recibo en mi corazón y me voy al cielo, como el ladrón de la cruz. Pero cuando usted entiende que el evangelio es transferencia y que en usted, cuando es transferido, opera el poder para transferir a otros, entonces, ¿sabe qué? Se vuelve apasionante la evangelización. Evangelización se vuelve una cuestión de vida o muerte, de sacar a la gente de la raíz de sus dolores, de la razón de su inoperancia, de la razón de sus desgracias. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, verso 24. Esto se está poniendo bueno, ¿no? Yo no sé qué tiempo llevo. ¿Cómo estamos de tiempo, muchachos? ¿Ah? 48, ya estamos, ya estamos. ¿Me dejan? 1 de Juan capítulo 3, verso 24. B, ¿no? Tiene parte A y parte B. Vamos a leer la parte B, después del punto. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, y acá vamos a aclarar algo más, porque usted no puede predicar de lo que no sabe. Hay gente que habla de tres dioses, no habla de un Dios. La Biblia dice que Cristo permanece en mí por el Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, ¿cómo que yo tengo que recibir a Cristo? Pero la Biblia dice que Cristo resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es que está allá y está acá y está allá? Muchos lo pueden
explicar desde el tributo de la omnipresencia. Pero yo se lo voy a explicar de una manera que, si puedo, le pido a Dios ser lo más didáctico posible. ¿Por qué el Evangelio, la transferencia se produce por nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Y ahora se lo voy a explicar. Si usted está en Buenos Aires, ¿no? Capital Federal, República Argentina, está jugándose un partido, un superclásico, River Boca. ¿Sí? Se juega un jueves a las 20 horas. Y usted está en Mendoza, en Santa Cruz, Tierra del Fuego, en Jujuy, en La Quiaca, jueves a las 20 horas, en el mismo horario, sentado en el living de su casa, en un silloncito, tranquilo, con alguna cosita para picar ahí, viéndolo en vivo. ¿Qué diferencia hay entre usted que está en su casa viéndolo en vivo, en la tele, y el que está sentado en la platea en el estadio? Si están viendo la misma cosa. El partido de River y Boca es Cristo sentado a la diestra del Padre. El satélite es el Espíritu Santo, que te lo hace vivir en vivo en tu casa, aunque vos no estés con Él. Cristo está a la diestra del Padre en el trono, amén. Pero Él vive en nosotros por el Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, usted va a ver que hay todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, Dios se manifiesta en la tierra como el Padre. Y luego usted va a ver los 4 evangelios, hasta Hechos capítulos 1 o 2, que se manifiesta como el Hijo. Y a partir de Hechos capítulo 2, Dios se manifiesta como el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hoy estamos en el tiempo del otro Consolador, del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es como la señal satelital, que te trae en vivo, como acá, a mi vida, lo que está ocurriendo en el mundo, la vida de Cristo en el trono. Yo quisiera que usted, en este punto, entendiera el poder de una transferencia. Una persona vive en tinieblas, está bajo la autoridad de Satanás, vive bajo maldición, quiere salir y no puede, quiere superarse y no puede, tiene traumas complejos, crisis, dolores, enfermedades y no puede. Pero le llega el Evangelio y Dios, dice la Biblia, que le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación es que la palabra es una espada que va partiendo tu carne, luego abre tu mundo emocional y expone tu espíritu para que la señal satelital traiga a Cristo directamente a lo más profundo de tu vida, que es tu espíritu. Y a partir de ese momento, usted tenga una experiencia personal, Dios, que no es una experiencia metafísica, no es una experiencia, sino que es una experiencia real. Experimentar a Dios dentro tuyo. Y eso nada tiene que ver con hacer prosélitos para una nueva religión. Eso es una transferencia de tinieblas a luz, de muerte a vida, de Satanás a Jesucristo. Yo le voy a pedir a usted que en esta mañana oremos, porque para que la iglesia sea de bendición para nuestra nación y para los continentes y las naciones de la tierra, se tiene que entender la esencia de lo que es evangelizar. Evangelizar tiene que ver con transferir. Entonces, no solamente hay que prepararse la palabra, sino cargarse de la vida del Espíritu. Las personas nacen de nuevo, dijo Jesús, al nacer del agua y del Espíritu. Porque en ese momento, ¿se acuerda usted de la película Matrix? ¿Se acuerda que era un muchacho normal? Le dieron de tomar una pastillita y tuvo acceso a un mundo que antes no veía. Y cuando lo conectaron, ¿se acuerda que a Neo le ponía una manguera acá en la nuca?
y experimentaba Sion. ¿Usted sabía que los autores del libro de Matrix son pastores? Eso es lo que sucede cuando una persona se une al Señor en el Espíritu. De repente, sus ojos son abiertos y comienza a ver lo que antes no veía. Y comienza a experimentar lo que antes no experimentaba. Y por ahí te asustas un poco porque es nuevo. Y comenzás a percibir cosas que antes no percibías. El rey David pecó, se equivocó en su vida, pero en el Salmo 51, el día que él pecó deliberadamente, se arrepiente, vuelve a Dios y no le dice: no quites de mí el trono, no quites de mi mano el cetro, no quites el palacio real. Él fue a Dios y le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque la vida del Espíritu, la unión de tu Espíritu al Espíritu de Dios, es lo que te va a dar la capacidad de adelantarte los tiempos, de volverte intuitivo, perceptivo, de volverte filoso en el mundo espiritual. Ya el diablo no te va a sorprender, el diablo no va a seguir robándote, ni destruyéndote, ni haciendo de tu vida lo que él quiere, porque estás adelantado proféticamente por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, voy a cerrar con esto. ¿Me puedo poner de pie, camarógrafo? Amén. Bien, ahí está. Y después se levanta. Por eso, escuche esto. La última vez que en la Biblia se conjuga la palabra quédate en casa, cuarentena y mover del Espíritu Santo fue en el Pentecostés. Jesús resucitó y le habló a los 120 y le dijo: quédate en casa, no se muevan de acá, quédense en el aposento alto. Y Hechos 1:3 dice que por 40 días Jesús se le apareció y les enseñó los principios del reino. Cualquier persona que haya sido discipulada, mire, yo en mi vida me crucé. Anoche estaba hablando con un hermano que es director de Cristo para las Naciones y intercambiamos algunos conceptos y uno va conociendo en la vida, en el Señor, hermanos y personas y ministros y gente que te bendice con solamente saludarte. Muchas veces exhibimos nuestros cartones, ¿no? La licenciatura en teología, la maestría, el doctorado, el curso que hicimos. Imagínense, los 120 habían sido discipulados por Cristo. Imagínate, o sea, si al vez nosotros nos agrandamos con tan poco, ¿cómo se habrán agrandado esos 120? Cualquiera que fuera discipulado directamente por Cristo pensaría que está listo para ganarse el mundo. ¿Qué pasa? Que Cristo los empoderó y les dio la palabra, la espada, el agua. Pero dijo él que la gente nace del agua y del Espíritu. Entonces quédate en casa, cuarentena, palabra. Y luego de los 40 días, el Espíritu Santo cayó con fuego y poder. Hablaron en lenguas. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces allí se conjugó la palabra y el poder. Ellos sabían que no podían ir a ningún lado si no recibían antes el Espíritu Santo. Y usted dirá, pero ese concepto yo lo sabía. Sí, una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es decir, me preparo para predicar, y otra cosa es me preparo para predicar en la palabra, pero voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar de Dios. Palabra y poder. Porque ni la predicación de mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y este es el tiempo que viene en la iglesia. Y Dios va a hacer de cada creyente un predicador poderoso. Y no estoy inventando nada nuevo, sino porque la Biblia dice que el Señor nos mandó a todos. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra. Y estas señales seguirán los que creen. Poder. Echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos. Necesitamos operar en los dos ámbitos. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio hasta no ser ungido por el Espíritu Santo.
San Lucas capítulo 4, verso 18, él dice que se paró en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Las buenas nuevas se dan con unción, palabra y poder. Póngase de pie, porque yo creo que en este tiempo Dios ha puesto a su novia en cuarentena. El Padre ha puesto la novia de su hijo, la esposa de su hijo, la iglesia en cuarentena. Y nos está soltando palabras, pero también la orden es: cuando se levante esta cuarentena, habrá un mover del Espíritu tan grande que tendrás que estar listo para ser protagonista de la nueva historia, del último gran avivamiento que vamos a ver en la tierra. Póngase de pie, vamos a orar. Bendigo los predicadores, los hombres y mujeres que predican la palabra con temor al Señor. Y declaro que nuestras palabras, sea en Argentina te bendecimos, o en los proyectos que surgen, ¿no?, en todos lados, según las redes y cada organización, se van a producir miles y millones de transferencias en el mundo espiritual. En este mismo momento se está produciendo transferencia en el mundo espiritual. Cuando veas a tus seres queridos a los ojos, no lo mires como que los voy a ganar para una nueva religión. Los voy a ganar para que vayan a un lugar específico. Los tengo que transferir de tinieblas a luz. Y para eso necesito tener la palabra y el poder. La palabra justa y la unción del Espíritu. Levante sus manos. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Mientras oramos, clamamos, suelte palabras sobre su ciudad, sobre la Argentina, sobre el ministerio. Ya volvemos en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, te amamos.
Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Saludo a todos los hermanos que han estado conectados desde todas partes, ¿no? Desde Tupungato, los hermanos de Port Madryn, al apóstol Miriam y al apóstol Héctor, gracias por la oportunidad. A las familias de la Iglesia Cristo Vida Nueva, que es la iglesia que Dios nos ha dado pastorear. A los pastores de mi equipo, mis hijos ministeriales, los saludos a todos, gracias por sus comentarios. Los hermanos de Santa Fe, de Río Cuarto, al pastor Alejandro, al cual amamos especialmente, a Meli Casado, la hija de los apóstoles Sosa. Gracias por tanto amor, por sus comentarios y preparémonos. Recuerde, la última vez que se conjugó, quédate en casa, cuarentena, al final hubo un gran mover del Espíritu Santo. Y este tiempo va a ser una réplica de esto. Yo creo que Dios nos tiene en cuarentena, nos está enseñando, pero viene un mover tan grande que nuestra boca va a ser empoderada. Y muchos que predicaban y no ganaban a nadie, miles se van a convertir. La iglesia se va a convertir en una escribanía del cielo, donde vamos a transferir vidas de tinieblas a luz y de muerte a vida. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga mucho, que Dios les sostenga, les fortalezca. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Agradecido a Dios por la vida, por sus sostén en nuestras vidas. Gracias al equipo que siempre está trabajando con nosotros, llevando la palabra de Dios. Muchas gracias y los invito a que se conecten en la próxima conexión, que es a la hora 15. A la hora 15 en este hermoso proyecto Argentina Te Bendecimos. Adelante, muchas gracias. Que Dios los guarde.